Gracias, hermano. Primero que todo, primero vamos a empezar con una oración, ¿no? Hermano, ¿puede orar, por favor, para empezar? Sí, Padre, estamos gozosos en esta noche de tenerte a ti, Señor, como nuestro Padre, de tener al Señor Jesucristo como nuestro representante y Salvador y sustituto, el sacrificio que se dio a sí mismo. Padre, Él murió, Él pagó, dio su vida por nosotros. Padre, su sangre fue derramada. Padre, para que nosotros podamos tener el perdón de pecados y estar nuevamente reintegrados y poder estar, Padre, en una relación contigo. Gracias te damos en esta noche. Pedimos por el estudio que tú nos abras, Padre, los oídos para poder escuchar y al escuchar, Señor, podamos prestar atención y entenderlo, Señor. Y al entenderlo, Padre, por la fe lo podamos poner, podamos aplicarlo, Señor, dependiendo, Padre, de estas verdades. Señor, te damos gracias nuevamente por esta oportunidad en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a continuar entonces, hermanos, con el estudio que estamos teniendo, haciendo hacedores de discípulos. Estamos redescubriendo el arte de hacer discípulos. Ahora vamos a ver un poquito sobre lo que el hacedor de discípulos debe estar comprometido al discípulo. ¿Qué es lo que necesitamos de nuestro discípulo para que él pueda seguir con este camino, ¿no? Con el discipulado que nosotros estamos haciendo. Vamos a ver un poquito de eso. Ahora, Pablo dijo de Timoteo, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Esto se estaba refiriendo Pablo de Timoteo. Pablo decía de Timoteo que él tenía el mismo ánimo que tenía Pablo de enseñar el evangelio, de llevar la palabra de Dios a las demás personas, de expandir el evangelio a todo el mundo, ¿no? Y solamente de él se fiaba. Probablemente lo tenemos a Timoteo como el mejor discípulo de Pablo, ¿no? Que tenemos en la Biblia, o el ejemplo más claro que tenemos de un discípulo de Pablo. Ahora tenemos que enfocarnos en las grandes ligas, tenemos que concentrarnos en lo que es más importante. Vamos a ver qué es lo que es más importante. En el hacer discípulo, tenemos que comunicar el propósito claro y la visión del hacer discípulo para la visión, perdón, en el hacer discípulo tenemos que comunicar el propósito claro y la visión para el ser hacedor de discípulo. Tenemos que ser bastante claros, hermanos, con lo que estamos enseñando, no como yo ahorita que me acabo de chipar, ¿no? Sino siempre tratar de ser lo más claro posible en cuanto a la palabra de Dios. Vamos a leer 1 Corintios, capítulo 14, versículo 8. Dice así: y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Tenemos entonces que nosotros que tener nuestra propia voz, una voz que sea clara para que las demás personas puedan entender lo que realmente nosotros queremos comunicar. Si una trompeta no hace el sonido de la batalla cuando están siendo atacados, ningún soldado se va a preparar para enfrentar al enemigo, ¿no? Entonces, la trompeta tiene que ser clara para dar el mensaje, para que todos puedan estar listos y preparados. Así también nosotros tenemos que llevar el mensaje correctamente hacia los hermanos. Y eso siempre tenemos que tratar de ser lo más bíblico posible, no lo que nosotros pensamos. Un gran desafío en el hacer discípulos es mantener siempre el evangelio como el foco central. Dice en 1 Corintios 2:2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo solamente se enfocaba en anunciar a Cristo, el evangelio, la obra que Dios hizo a través de Cristo, mandó a su hijo a morir en la cruz por nosotros, por nuestros pecados, para que nosotros, creyendo en él, seamos salvos, ¿no? Él vino, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Y por qué tenemos que centrarnos nosotros en el evangelio? ¿Por qué es tan importante?
Dice en Romanos 1:16a, dice, ¿no? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El evangelio es nuestra base, hermano, nuestro fundamento de lo que nosotros creemos. Por eso no tenemos que desenfocarnos del evangelio, no tenemos que estar siempre ahí con el evangelio siempre puesto en nuestros ojos, ¿no? Y así en nuestros discípulos tenemos que ir inculcándole eso. Ahora, después del evangelio, debemos centrarnos en los principales temas bíblicos, en lugar de cuestiones dudosas o debatibles. Vamos a ver por qué tenemos que concentrarnos solamente en la Biblia. Vamos a leer primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al 7. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Nosotros tenemos que basarnos en la palabra de Dios, no tratar de enseñar cosas que ni siquiera nosotros entendemos lo que estamos diciendo. Vamos a leer ahora el capítulo 4, versículos 6 y 7, dice, si esto enseña a los hermanos, serán buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Tenemos que nosotros basarnos en la doctrina buena de la fe, ¿no? Vamos a leer también capítulo 6, versículo 3 al 5. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Nosotros tenemos que basarnos solamente en lo que Cristo nos ha enseñado, lo que Cristo nos está hablando a nosotros y cómo nosotros sabemos lo que Dios nos está diciendo, lo que Cristo nos está diciendo a través de su palabra, ¿no? Vamos a continuar. El enseñar las principales doctrinas desde el principio es vital para el progreso futuro. Al hacer esto hay muchos currículos de ayuda, algunos mejores que otros y por supuesto muchos se deben evitar por completo. Si nosotros desde que empezamos a tener un discípulo le enseñamos solamente la Biblia y nos basamos netamente en lo que es el Evangelio y la palabra de Dios, vamos a ver un progreso muy bueno para el futuro de nuestros discípulos, ¿no? Y de nosotros mismos también. Vamos a leer ahora 2 de Timoteo 2, 14 y 15, dice, recuerda esto exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabra, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Hay algunas cosas que tenemos que evitar, dice aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque es para perdición de los oyentes. Ahora dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Podemos a veces utilizar la Biblia nosotros para enseñar, pero a veces estamos enseñando algo que no está diciendo la Biblia, algo que la Biblia no nos está queriendo decir, que estamos poniendo nuestras palabras en la predicación, nuestro propio pensamiento y estamos agarrando versículos que ayuden y apoyen nuestra idea. Pero no debemos hacer eso. Estamos tergiversando la palabra de Dios. Tenemos que siempre seguir la palabra de Dios y no tratar de cambiarla. Todo lo que usamos para el currículo nosotros estamos modelando diariamente, lo cual es importante por lo que enfatizamos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra
persecuciones que he sufrido y de todos me ha librado el Señor. Todo esto había sufrido, padecido o aprendido Timoteo de Pablo, ¿no? Como decíamos, Timoteo era un fiel discípulo de Pablo. Y Pablo, sabemos nosotros que Pablo ha sufrido muchas cosas por el Evangelio, pero de todas me ha librado el Señor. Y de todo lo que le ha pasado a Pablo, Pablo ha ido entendiendo que el Señor siempre ha estado con él para levantarle, que el Señor tiene una hora para nosotros y Dios sabe lo que está haciendo con nosotros y nada sucede por coincidencia o al azar, sino que Dios está obrando a través de las cosas que nos está pasando. Y Timoteo vio eso perfectamente y fue aprendiendo de Pablo y también como él también lo estaba viviendo. Entonces fue adquiriendo experiencia, si se puede decir así, ¿no? Echemos un vistazo a algunos knockouts rápidos para posibles hacedores de discípulos. Nosotros destilamos esto desde el proceso de filtración que Jesús usó justo antes de enviar a los 70 discípulos. Ya hablamos de los 70 discípulos que Cristo envió a predicar el Evangelio, ¿no? Los mandó de 2 en 2 a que anuncien el Evangelio. Ahora, pero él también pasó por un proceso de selección antes. Y vamos a ver cómo fue dándose cuenta Cristo de quienes sí eran capaces de seguir sus pasos, de ser discípulos, y quienes no. Vamos a basarnos en la lectura de Lucas capítulo 9, del versículo 57 al 62. Vamos a leer primero 57 y 58. Lucas capítulo 9, si me pueden acompañar también con sus Biblias, hermanos, sería bueno también. Dice así, versículos 57 y 58. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Si usted está buscando el camino fácil, hermano, este no es el rumbo que usted está buscando, ¿no? Búsquese otro lugar. Si un potencial hacedor de discípulos expresa su interés en capacitarse o ser parte del ministerio, hágale saber, hermanos, que desde el principio la vida del ministerio no es fácil. Y esto va juntamente con el primer punto, ¿no? Que tenemos que ser claros nosotros. No tratar de dibujarlo, de adornarlo un poquito más lo que es la vida cristiana. La vida cristiana, hermanos, es difícil. Estamos peleando contra huestes espirituales, dice la Biblia, ¿no? Y tenemos siempre nosotros luchas diarias. Tal vez a veces nosotros nos sentimos cómodos aquí, ¿no? Como que no nos atacan a los cristianos, aquí en Bolivia al menos, o que yo sepa también en esta región de América no hay cierta opresión hacia los cristianos evangélicos o cualquier religión, ¿no? Pero la vida aún así es difícil. Podemos nosotros ser creyentes y a veces vienen cosas, vienen pruebas y nosotros decimos, ¿por qué nos pasa esto, no? ¿Por qué estamos sufriendo esto? ¿Por qué? ¿No? Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que desde que nosotros creímos en Cristo, hemos sido enemigos del mundo, ¿no? Y entonces nada se nos va a poner fácil. Ahora Jesús dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Mateo 8:20. También cuando Jesús mandó a los 70 discípulos a predicar el Evangelio, le dijo que ellos iban a estar como ovejas entre medio de lobos. Iban a estar así, en peligro siempre. No iba a ser fácil lo que ellos estaban haciendo, lo que nosotros somos mandados a hacer, lo que nosotros queremos que ustedes también puedan hacer, de tener su discípulo, de hacer discípulos. No es fácil, hermano, llevar esta vida del ministerio con Cristo, ¿no? Si después de explicar el sacrificio y la dificultad que implica, hermano, el potencial hacedor de discípulos sigue todavía determinado en ser parte del asunto, entonces tenemos algo con qué trabajar. Ahora vamos a ver otro punto también, ya si él dice, yo sigo todavía adelante, entiendo que va a ser difícil este camino, pero estoy confiado de que con el Señor voy a poder vencer. Ahora vamos a leer Lucas, el versículo 59 a 60. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo,
Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos se entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Si tenemos fuertes responsabilidades familiares, el hacer discípulos no es para nosotros, hermanos. Si nuestra responsabilidad que tenemos con nuestros padres, como es el caso de este muchacho, es más importante de la obra que la obra de Cristo, entonces no es para nosotros el hacer discípulos. Si un discípulo potencial dice, déjame primero enterrar a mi padre, entonces hay que retarlo a examinar sus prioridades antes de convertirse en un hacedor de discípulos. Y ahí tenemos que ver qué es lo más, qué tiene el primer lugar para nosotros en nuestro día a día, ¿no? Esto no solamente se puede aplicar en el hacer discípulos, sino en nuestro diario vivir, ¿no? ¿Qué hacemos primero al levantarnos? Revisamos el celular, chequeamos Facebook, cuando deberíamos levantarnos, orar, dar gracias a Dios, ¿no? Agradecer por un día más de vida, por un día bello, por la calor, por el frío, por la lluvia, porque sudó mientras dormía, pero estamos vivos, ¿no? Y pedir que Dios lo acompañe durante ese día. Pero a veces, muchas veces nosotros olvidamos eso y tenemos otras prioridades, despertamos preocupados por el trabajo, por el dinero, porque no hay para poner pan a la mesa o porque no hicimos la tarea, lo que somos estudiantes todavía, porque tenemos clases y no estamos entendiendo nada o tal vez simplemente nos están enseñando mal y nosotros queremos aprender más, pero nos estamos desviando, ¿no? De lo que realmente debe ser importante para nosotros. Primero es Cristo. Este hombre probablemente no estaba diciendo que su padre había muerto, sino que probablemente decía que su padre era anciano y que necesitaba estar cerca hasta después de que falleciera. No dice claramente la Biblia, ¿no?, que su padre ya había muerto, sino tal vez se refería a que él quería esperar a que su padre muriera. Tal vez su padre ya era un hombre mayor, estaba un poco enfermo y él tenía que cuidarlo hasta que él muera y él poder enterrarlo para poder así seguir a Cristo, dice él, ¿no? Las personas a menudo tienen alguna necesidad familiar percibida como necesaria que la usan para evitar el servicio. Muchas veces se utiliza como excusa, ¿no? No, es que tengo que estar en mi casa, está medio mal, mi hermana, ¿no ves? Cosas así, hermano, que nosotros utilizamos para evitar hacer el servicio a Cristo. No puedes convertirte en un verdadero hacedor de discípulos si los lazos familiares son más importantes para ti que el Señor. Y otra vez, hermanos, aquí, ¿no? Nosotros debemos analizar bien qué es nuestra prioridad para nosotros. Las cosas del mundo o el Señor, como dice Colosenses 3:2, dice, no, poner las miras en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Vamos a leer, pero el versículo 1, que no me lo sé de memoria. Vamos a ver, Colosenses 3:1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si nosotros ya hemos creído en Cristo, entonces nuestro enfoque tiene que estar en las cosas de arriba, en Cristo, ¿no? No en las preocupaciones que nos trae este mundo. Ahora, versículos 61 a 62 dice, si tienes otras prioridades para ser primero, no estás en condiciones de ser un hacedor de discípulos. Vamos a leer Lucas 9, 61 y 62. Dice, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Si un potencial hacedor de discípulos quiere ir para hacer algo primero, pero quiere hacer algo primero, ese individuo no está calificado. Entonces también dijo a otro, dice el versículo que acabamos de leer, ¿no? Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. El involucramiento en el ministerio requiere concentración en la obra.
Si alguien te dice, pero déjame primero que, él o ella, hermano, no está realmente calificado. Este no es el tipo de persona que nosotros estamos buscando. Debes estar dispuesto a dejar que los posibles hacedores discípulos sigan su propio camino o que se queden en casa. Nosotros, hermanos, debemos tratar siempre, debemos buscar, aquí lo estamos viendo, alguien que sea entregado, ¿no?, a Cristo, que tenga su prioridad siempre a Cristo primero, que no se preocupe por el mundo, por las cosas que pasan en este mundo, sino que su prioridad sea Cristo y la obra que Él nos ha encomendado, ¿no?, que sería llevar el evangelio a nosotros, a los demás, ya no solamente para nosotros, sino llevar lo que nosotros sabemos, la salvación que nosotros hemos recibido de parte de Dios, tratar de hacerla entender a las demás personas que ellos también pueden obtener esa salvación, que Dios las está dando gratis, ¿no? Solamente tenemos que creer en la obra perfecta que hizo Cristo en la cruz. Pero también, mi hermano, debemos estar dispuestos a dejar a estos hermanos que nosotros estamos tratando de discipular. Si nosotros vemos que ellos no pueden dejar de preocuparse por las cosas de este mundo, nosotros debemos entender también que ellos deben de tomar otro camino, ¿no? A veces en el proceso de hacer discípulos necesitamos estar dispuestos a dejar que potenciales hacedores de discípulos se vayan a casa, por así decirlo, ¿no? Debemos estar nosotros también capacitados o conscientes de que no todos son capaces para ser discípulos o para hacer discípulos también, ¿no? Bien, sigamos. Si alguien no llega a ser capaz o adecuado en las áreas antes mencionadas, esa persona necesita ser motivada a tomar la puerta de emergencia o la puerta de salida. Si nosotros estamos viendo que aquel discípulo que nosotros estamos teniendo no va a rendir, no va a ser capaz de él hacer otro discípulo, entonces nosotros debemos motivarlo, ¿no?, a que él pueda tomar la puerta de salida. Tiene que estar dispuesto a mirar a la gente irse, a pesar de que los que se van son a menudo los más talentosos, tienes que dejarlos ir e incluso animarlos a que lo hagan a veces. A veces nosotros podemos decir, pero este hermano tiene el don de la enseñanza, ¿no? Pero a veces él no está capacitado, hermanos, para hacer discípulos. Entonces nosotros debemos dejarlo ir. Pero ahora vamos a ver un ejemplo. En la Biblia dice, Demas, este hermano, tuvo que ser permitido volver al mundo. Vamos a leer 2 de Timoteo 4:10. Dice así, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Ahí está, un ejemplo de un discípulo que no cumplía con los requisitos para ser discípulo, ¿no? Él dice que amando este mundo lo dejó a Pablo y se fue a Tesalónica. Él todavía no había dejado de amar el mundo, ¿no? Ahora el apóstol Pablo dejó ir a Juan Marcos, pero más tarde Juan Marcos vino a hacer de servicio al apóstol. Y no solo eso, terminó escribiendo el libro de Marcos. Pero a veces, hermano, como el ejemplo aquí es Juan Marcos, hay algunos hermanos que no pueden ser capaces y lo abandonan por completo, pero hay otros hermanos como Juan Marcos que ellos se desvían, pero después vuelven y son útiles para el ministerio, ¿no? Son de mucho servicio. Vamos a leer primero Hechos 13:13. Dice así, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia, pero Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ahí vemos cómo Juan los dejó, pero más adelante vamos a ver ahora aquí. A veces cuando dejas que alguien se vaya, él o ella regresará más tarde convencido y mucho más decidido que nunca a seguir al Señor. Pero a veces no. También vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos, a Juan Marcos que estamos hablando, y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Ahí vemos, hermanos, que muchas veces estos hermanos que dejaron el camino, que nosotros veíamos que tenían el talento, si se puede decir así, para poder hacer discípulos,
a veces vuelven todavía mucho más motivados para hacer la obra de Cristo, ¿no? Aquí vemos que Marcos volvió y dice que para Pablo era útil para hacer el ministerio. Futuros hacedores de discípulos deben estar dispuestos a ir y transmitir lo que han aprendido, hermanos. Nosotros, ese es el propósito con lo que nosotros estamos enseñando ahora. Ese fue el propósito de los hermanos que nos enseñaron a nosotros, ¿no? Al hermano John, al hermano Hans, a mi persona también y a muchos otros de ustedes también que han recibido otros estudios, hermanos. El propósito es de que nosotros también podamos transmitir lo que hemos aprendido a las demás personas, no solamente quedárnoslo para nosotros. Ahora, en DM2, cuando nos presentamos para hacer talleres de hacedores de discípulos, solo los que fueron y volvieron a enseñar lo que se les había enseñado son bienvenidos para continuar con el programa de discipulado. Eso es lo que dice el programa o de DM2, ¿no? Que estamos utilizando el material de DM2, hermano. Ellos también siguen estos pasos, ¿no? Si ven ellos que lo que a ellos le enseñaron y ellos enseñan a otros, entonces ellos pueden continuar con este hermano con el programa de discipulado. Desde el principio se espera que los discípulos vayan y transmitan lo que han aprendido. Ese siempre es el propósito, hermano, de hacer discípulos, ¿no? Ver o esperar nosotros que al hermano que nosotros estamos discipulando vaya y enseñe a otros y él tenga sus propios discípulos y así sucesivamente, ¿no? Una cadena interminable de discípulos.